Estamos con pintura barroca española y la pintura barroca española del 17 y del 18, pues digamos que es el punto álgido de la pintura española. Es donde más autores tenemos reconocidos no solo nacionalmente sino internacionalmente. Tenemos a José de Rivera, a Zurbarán, a Murillo, a Velázquez, a Sánchez Cotán, a Francisco Pacheco, es decir, una nómina enorme de autores. ¿Cómo lo enfocamos? Pues lo vamos a enfocar como viene en el temario de Pebao. José de Rivera y Zurbarán forman un grupo y el otro grupo creo que son Velázquez y Murillo, así que nosotros seguimos un poco esa estructura. Bueno, José de Rivera trabajó, ya dijimos la semana pasada que trabajó mucho en Italia y era muy bajito de estatura, así que le llamaban el españolito, era bajito y digamos que siguió la escuela de Caravaggio, era tenebrista. Aquí vemos un San Andrés y se ve claramente, podemos apagar ya las luces, ¿no? Se ve claramente que Rivera pues sigue la tendencia de Caravaggio del tenebrismo o claro oscurismo. El cuadro que se iba a subastar la semana pasada se pensaba que era ponía del círculo de José de Rivera. ¿Por qué dice del círculo de José de Rivera? Porque tiene influencia y porque cómo se trabajaba, cómo se pintaba antiguamente. ¿Era solo el artista o el artista con más gente? ¿Cómo se organizaba un taller de pintura? En gremio, muy bien. Esto lo van a estudiar ustedes también en Historia de España, ¿no? Bueno, o algún año. Normalmente la estructura era gremial. En un gremio había un maestro, en la estructura gremial había un maestro, por debajo de él que había oficiales y por debajo de él aprendices. De forma que en un taller de pintura había un montón de personas trabajando. El maestro tomaba decisiones, era el que hacía los últimos retoques, pero había obras, muchas de las obras que salían de un taller, del taller de José de Rivera, por ejemplo, no estaban realizadas en su totalidad por el artista, ni siquiera una parte de ellas. Sí tenían su supervisión, tenían sus retoques, entonces a veces es difícil decir que una pintura es de José de Rivera. Se dice es del taller de José de Rivera o del círculo, ¿no? Como la obra, como el Ex Homo este que se supone que es de Caravaggio. Bueno, el otro día vimos este San Andrés, vimos el martirio de San Felipe, que decíamos que era muy barroco. ¿Por qué? ¿Quién se anima? Por la búsqueda de diagonales en el cuadro, muy bien. ¿Por qué más? El claroscuro, la composición, muchos personajes y composición compleja, momentos de máxima tensión, todo eso son características muy barrocas de la pintura de Rivera, ¿no? Y otra cosa curiosa de la pintura barroca española es que pone el centro de atención en personajes que nunca han sido objeto de atención en la historia del arte. Personajes que viven en la calle, mendigos, personajes de la vida cotidiana, de repente aparecen retratados en la pintura. Esta de aquí se llama el patizambo o el pie varo y como vemos ahí es un niño que ejercía la mendicidad, no me acuerdo en qué sitio decían que ejercía la mendicidad, creo que en Nápoles. De hecho, el papelito que lleva ahí es una autorización para poder pedir a la calle, para poder pedir limosna, y vemos el niño lleva una muleta que la lleva sobre el hombro izquierdo y aquí en la parte inferior se observa la deformidad que presenta en el pie, de ahí el nombre de la obra, el patizambo o el pie varo. A lo que vamos, estos personajes de la vida cotidiana, pedigüeños, personajes que viven en la calle, personas que no pertenecen ni a la aristocracia ni a la burguesía, nunca habían sido objeto de la historia del arte. Sin embargo, a partir del barroco lo van a hacer de una forma significativa. Bueno, escuela andaluza, pues como vemos muchísimos autores. Francisco Pacheco es un gran pintor, pero no nos da tiempo a hablar de él. Fue el suegro de Velázquez y Velázquez se formó en su taller. Por ejemplo, bueno, Francisco Pacheco, citarlo,
de Sánchez Cotán podemos poner este bodegón. Un género que aparece nuevo en la pintura barroca es el bodegón, o también llamado como naturaleza muerta. ¿Por qué? Porque casi todos los objetos que aparecen ahí pues suelen estar ya, no están vivos. Vemos frutas, limones, manzanas, vemos cazas, aves, vemos también verduras, zanahorias, tubérculos. Bueno, el amigo Zurbarán. Zurbarán va a ser famoso porque va a realizar muchos trabajos de encargo para monasterios. Así que vamos a ver que pinta muchas obras en las que aparecen frailes. Esta tal vez sea su obra más conocida, San Hugo en el refectorio de los Cartujos. Está en el Museo de Bellas Artes. Y el otro día hablábamos de esta obra y cómo representaba un milagro, ¿no? Los miembros de la congregación iban a comer carne, pero resulta que era Cuaresma y estaba prohibido comer carne. Así que se produce un milagro, caen en una especie de sueño en el que permanecen 40 días y se despiertan al cabo de los 40 días y no han consumido la carne, ¿no? Porque era Cuaresma. Cuando llega San Hugo y les pregunta qué ha pasado y les afea que estaban comiendo carne en Cuaresma, tocan la carne y se convierte en polvo. Bueno, es un milagro. Característicos por los cartujos y lo que decíamos también, otro elemento muy barroco, es introducir un cuadro dentro del otro cuadro. De hecho, a veces el tema principal no es el que tenemos en primer plano, sino el que tenemos en el segundo plano. Bueno, aquí tenemos otra obra de Zurbarán, aparición de San Pedro a San Pedro Nolasco. ¿Cómo aparece San Pedro? Boca abajo. Boca abajo, ¿por qué? Así. Porque lo crucificaron así, boca abajo. Bueno, un bodegón de Zurbarán. Y nosotros nos centramos el otro día en ¿quién? En Velázquez. La obra de Velázquez se puede agrupar en 6 etapas, lo cual es lo más cómodo. La primera etapa es la etapa sevillana de formación. La segunda etapa, ¿dónde? En Madrid, en la corte. La tercera etapa, el primer viaje que hace a Italia. La cuarta etapa, la segunda estancia en Madrid. Quinta etapa, segundo viaje a Italia. Y sexta etapa, los últimos años de su vida. La Sevilla era la fácil. Bueno, sí. Sí. Muy bien, la de Sevilla es muy fácil. ¿Por qué? Porque están siempre en un bodegón. Son personajes populares y de Velázquez se ha dicho que es un pintor de bodegones con personajes, ¿no? En el fondo tenemos un bodegón representado por una jarra, un vaso, un almirez, un plato, un cuchillo, esta zona de aquí donde la vieja está cocinando, y después tenemos un retrato, una vieja y un niño que le mira. Nombre de la obra, muy fácil, ¿no? La vieja friendo huevos. Muy bien, pintura barroca, Velázquez. Otra obra parecida, tenemos como un bodegón, pero con personajes, el aguador de Sevilla. Antiguamente por la ciudad iban gente que llevaban agua y te ofrecían un vaso de agua a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Así que el oficio era eso, aguador. Vemos un bodegón y vemos el aguador y un niño que se parece al niño. Se parece, pero no es el mismo niño que vemos aquí. Muy bien, y nos paramos aquí el otro día. Cristo en casa de Marta y María, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos que era muy barroco? Venga, ¿quién se anima? Por el claro oscuro. Claro oscuro. No se sabe bien. Es como otra salita, ¿no? Aquí tenemos que en el fondo un bodegón. Tenemos la misma vieja que la vieja friendo huevos y una muchacha joven. Y parece ser que esa muchacha que está haciendo, está cocinando, ¿no? Está majando algo. La vieja parece que le está diciendo, dando un consejo o llamándole la atención. Y la mano de la vieja nos lleva a esta escena. Que en el fondo, ¿cuál es la escena principal? Pues esa pequeñita que está en el segundo plano, que sería Cristo en casa de Marta y María. Parece ser que Jesucristo llegó y Marta y María le ofrecen hospitalidad, entra en su casa, empieza a hablarles y Marta, no sé si Marta o María,
Una de ellas se empeña mucho en atender a Jesucristo y la otra se empeña en escucharlo, ¿no? Sin atenderlo. Y al final Marta critica a María porque no lo está sirviendo y Cristo dice que María ha hecho bien en prestar atención a lo que él está contando, ¿no? El ángel de este cuadro con segundo plano. Vale, muy bien. Madre Jerónima de la Fuente. Pum. Primera etapa en la corte. Bueno, Velázquez se convierte en pintor de cámara del rey, así que ¿a quién retrata? Al rey, a la reina, a las infantas, a los personajes de la corte. Ahí tenemos a Felipe IV. Y aquí nos paramos el otro día. ¿Cómo se llama eso? Los borrachos o el triunfo de Baco, hacia 1629. Muy bien, ¿quién destaca en la pintura? Pues destaca Baco. ¿Por qué? Pues porque es un personaje más luminoso, tiene una piel clara, deslumbra, ¿no? Sin embargo, todos los personajes que aparecen a su alrededor pues tienen la piel más oscura, son personajes populares, parecidos al Patizambo, parecido al Aguador de Sevilla. Destaca la claridad de la piel de Baco con la oscuridad de la piel de los otros personajes, ¿no? Que parecen personajes salidos de las calles de Madrid de aquella época. Y si nos fijamos, Baco, ¿qué está haciendo? Está coronando a uno de los borrachos que los otros se ríen. Los borrachos del triunfo de Baco, Museo del Prado. Muy bien, primer viaje a Italia. Y teníamos esto y aquí nos quedamos el viernes. Las fraguas de Vulcano. ¿Qué es lo que había pasado ahí? ¿Quién se acuerda? Vulcano es el efecto de Sí. ¿Este de aquí quién era? Apolo. ¿Y qué le cuenta a Vulcano o Hefesto? Que su mujer le es infiel. ¿Y qué cara pone Vulcano? Tensión, sorpresa, muy bien. Se supone que este Vulcano o Hefesto está trabajando en una fragua. Y aquí tenemos otros personajes que están ayudándole. Muy bien, ¿cómo se llama la obra? La fragua de Vulcano, Museo del Prado, está en el Prado y es de Velázquez también. En Italia también pinta algunos paisajes en Villa Medici. Vamos, esto no cae nunca en los exámenes porque es difícil de identificar. Muy bien, segunda etapa en Madrid, segunda etapa en la corte. ¿Qué tenemos ahí? Un crucificado. ¿Y es fácil identificarlo? ¿Por qué? Por ejemplo, se puede identificar fácilmente. Por el claroscuro, muy bien. Es un Cristo de 4 clavos, lo cual hace que separe las piernas. ¿Y por qué más? Por el pelo, que tiene la mitad del rostro oculto por el flequillo, ¿no? Por el pelo que cae sobre la parte derecha. Bueno, este es fácil de identificar, el crucificado del Museo del Prado. Y este también es famosillo, ¿no? ¿Lo han visto ustedes en Historia de España o no? En la historia del arte, ¿qué pasó? Bueno, era patrimonio. ¿Cómo se llama? La rendición de Breda o las lanzas, y merece la pena pues pararse un poquito en él. ¿Hablasteis de él el año pasado? Sí, como 12 años la batalla de ¿Quién se anima a leer un poquito? Nadie se anima a leer un poquito. Yo, tú. La rendición de Breda o la lanza es un óleo sobre lienzo pintado entre 1634 y 1635 por Diego Velázquez y que se conserva en el Museo del Prado de Madrid desde 1819. Para entender desde el punto de vista histórico esta obra de Velázquez hay que remontarse a lo que estaba sucediendo desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Yo vengo a poner contexto. ¿Qué tío? Digo, ¿qué tío? ¿Cómo lee?
Se lo inventa, pero lo lee muy bien. Los Países Bajos, liderados por su nombre más importante, Guillermo de Orange, estaban inmersos en la guerra de los 80 años, en la que luchaban por independizarse de España. En 1590, con Mauricio de Nassau-Orange, cuarto hijo de Guillermo, como estatus de la Provincia Unida de los Países Bajos, la ciudad de Breda fue tomada por los neerlandeses. La tregua de los 12 años mantuvo el país en calma entre 1609 y 1621. Cuando el rey de España, Felipe IV, subió al trono en 1621, la tregua expiró y la guerra se reanudó. La intención de Felipe IV era recuperar esa plaza tan importante desde la cual se podría maniobrar para otra conquista. Velázquez también se inspiró en determinados pasajes de la comedia El sitio de Breda, de Calderón de la Barca. Bueno, ¿dónde se ambienta la historia? Pues ¿dónde? En los Países Bajos. Los Países Bajos forman parte de la corona española debido al matrimonio de Juana la Loca con Felipe de Habsburgo. Felipe de Habsburgo trae una serie de posesiones, entre ellas los Países Bajos. Pero desde un principio los Países Bajos van a mostrar resistencia a la dominación española. Y además los Países Bajos se convierten en un territorio protestante, así que la religión, el hecho diferencial religioso también va a ser una bandera importante para la independencia. El caso es que, como vemos aquí, las tensiones con los Países Bajos no son una cosa puntual, sino que duraron casi 80 años, lógicamente con periodos de más actividad y con periodos de menos actividad. El cuadro se llama La rendición de Breda. Resulta que Breda es una ciudad, como hemos visto aquí, que tomaron los holandeses en 1590. Después hay una tregua, después sube Felipe IV al trono y Felipe IV quiere otra vez relanzar las campañas de las provincias de los Países Bajos. ¿Y qué ordena? Ordena la toma de Breda, que ya habían conquistado los holandeses, pues Felipe IV quiere que se vuelva a conquistar la ciudad. ¿Y qué ocurrió? ¿Se tomó Breda o no se tomó? ¿Qué se ve en el cuadro? ¿Quién se anima? Esta de aquí, este humo de aquí, ¿qué será? Han conquistado la ciudad de Breda. ¿Quiénes la han conquistado? Si estaba en poder de los holandeses, pues la han conquistado los españoles, muy bien. Y en la parte de la derecha, ¿qué se muestra? ¿Quiénes han ganado? Aquí tenemos al líder de los españoles, que ahora veremos quién es, y el ejército español. Si nos fijamos, tienen picas. ¿Qué son las picas? Son lanzas muy largas, de 2, 3, incluso 4 metros, que se utilizaban para que la infantería pudiese luchar contra la caballería. Clavaban las picas y entonces formaban una línea de lanzas y los caballos pues retrocedían muchas veces. ¿Esto de aquí nos suena? ¿O no nos suena? Hoy en día no se usan. Muy bien, aquí estamos viendo las picas, como vemos, eran enormes, podían tener hasta 3 metros de altura o 4, y el uso era no como estamos viendo aquí, sino más bien así. Los que estaban delante clavaban la pica y la ponían así inclinada, de forma que los caballos o los contendientes pues era difícil que se acercaran, ¿no? Porque veían una fila de lanzas que impedían que se acercaran. Bueno, ¿qué tenemos en la parte de la derecha? Las picas muy verticales, un caballo en escorzo, una serie de personajes. ¿Y qué tenemos en la parte izquierda? A los holandeses. Vamos a verlo, ¿vale? Venga, ¿quién quiere leer un poquito? La ciudad de Breda estaba defendida por... ¿Quién será? Por Justiniano de Nassau. De la casa... Justiniano, ¿no? Uy, Justiniano no. Justino de Nassau. Justino. De
de la casa de Oran. El cerco y sitio a la ciudad fue una lección de estrategia militar. Algunos generales de otras naciones acudieron allí en calidad de lo que hoy se entiende como agregado militar, para conocer y observar la táctica de la gran Espinola. Lo principal era impedir que llegaran refuerzos de víveres y municiones. Para ello se realizaron una serie de acciones secundarias como la de anegar los terrenos inmediatos e impedir así el paso a la posible ayuda. Las crónicas de la época cuentan que la defensa de Breda llegó a ser heroica. Pero la guarnición tuvo que rendirse y levantar la bandera. Justino de Nassau capituló el 5 de junio del 25. Fue una capitulación que el ejército español reconoció como tal, admirando en su enemigo la valentía de los asediados. Por estas razones permitió que la guarnición saliera formada en una comunidad con sus banderas al frente. Los generales españoles dieron la orden de que los vencidos fueran rigurosamente respetados y tratados con dignidad. Las crónicas describen también el momento en el que el general español Espinola esperaba fuera a las fortificaciones al general neerlandés Nassau. La entrevista fue un acto de cortesía y el enemigo fue tratado con caballerosidad y sin humillación. Es el momento histórico elegido por Velázquez para su cuadro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos en el cuadro? Este de aquí es Justino de Nassau entregando las llaves de la ciudad. Sabéis que antiguamente, bueno, las ciudades tenían una muralla y normalmente tenían una puerta principal, ¿no? Que se cerraba por la noche, se abría por las mañanas. Hoy en día se sigue haciendo una entrega de las llaves de la ciudad de forma simbólica, pero en aquella época era auténticamente muchas veces la llave que cerraba el candado de la puerta principal de la ciudad. Entonces, este es Justino de Nassau, que ¿ha ganado o ha perdido? Está entregando la llave. Ha perdido. Sin embargo, dice el texto que los españoles reconocieron la dureza del asedio y lo bien que habían defendido la ciudad los neerlandeses. Así que este es Spínola, el líder de las fuerzas españolas. ¿Qué es lo que hace con el brazo? ¿Qué está haciendo este? Justino de Nassau iba a inclinarse, ¿no? O a arrodillarse, y el otro ¿qué hace? Lo frena con la mano y evita que se agache. Es una forma en la que Velázquez refleja que Spínola apreciaba, digamos, la defensa de la ciudad que habían hecho los holandeses y por lo tanto no hay ningún tipo de humillación por parte de los vencidos hacia los vencedores. Si nos fijamos, hay un eje claro de la composición. En el centro, aquí está Spínola y aquí están los soldados españoles con las picas iniestas, ¿no?, hacia arriba. Y en la parte izquierda, ¿qué tenemos? Pues a Justino de Nassau y a los vencidos, ¿de acuerdo? Y al fondo, pues el humo de la ciudad de Breda después del asedio. Bueno, ¿fácil o difícil? Antonio, buenos días. ¿De dibujo en qué sentido? ¿De que den dibujo artístico, dibujo técnico? Pues hay gente de arte, ¿eh? No sabes si las mesas esas las que vienen, las de las TIC, si la iban a dejar o se la iban a llevar, la idea, ¿no? Luis no quiere llevarse. Que no, ¿no? Luis dice que las dejamos aquí. Que se quedaran aquí. Venga, voy a estar. Yo creo que como ya tienen mesas individuales, ya está. No, pero Luis dice siempre que quiere que dejemos la mesa de los que trabajamos en él. Bueno, las lanzas o la rendición de Breda. Pero los holandeses no eran parte del dominio español. Claro, están luchando contra la corona española, se quieren independizar y finalmente lo consiguen. Durante 80 años hay un tira y afloja entre la corona española que quiere controlar el territorio y los holandeses que quieren independizarse. A veces organizaban un ejército, tomaban una ciudad, llegaba una tregua, se estabilizaba la cosa unos años. Duró 80 años la guerra. No estaban 80 años luchando continuamente, sino que tuvo procesos, momentos de mayor actividad, momentos de mayor relajación. Bueno, el caso es que es una gran victoria de las fuerzas españolas, pues la rendición de Breda o las lanzas. Muy bien, ¿quién será este muchacho? Felipe III. Pues Felipe III a caballo.
Casi todos los cuadros de Velázquez de esta época, cuando pinta la familia real, muchas veces son retratos ecuestres. ¿Qué quiere decir ecuestres? Que van a caballo. ¿Y qué paisaje se pone en la parte, en el fondo del cuadro? Pues la Sierra de Guadarrama, que es la sierra que está más cerca de Madrid, ¿no? Aquí está Felipe III, aquí está Margarita de Austria, aquí está Felipe IV, aquí está Isabel de Borbón, o el príncipe Baltasar Carlos. No sé si le suenan estos cuadros, ¿le suenan o no le suenan? Todos tienen la misma composición. Los personajes masculinos, normalmente el caballo está en corbeta, con los cuartos delanteros alzados. Los personajes femeninos solamente alzan una pata delantera al caballo. El paisaje es la Sierra de Guadarrama, al fondo, y normalmente el caballo se representa en escorzo, aunque no siempre. Muy bien, este de aquí es el conde duque de Olivares, ¿no suena? Los Austrias menores normalmente delegaron el gobierno en una figura que se llamaba el valido, ¿no? Estaba el duque de Lerma, el conde duque de Olivares, distintos personajes pasan por ahí. Hoy en día llamaríamos un primer ministro o algo así, ¿no? Alguien que se encargaba del gobierno. El conde duque de Olivares, sí habrán hablado ustedes de él, ¿no? En Historia de España. Felipe IV cazando. El príncipe Baltasar Carlos también cazando. Cantando, pero eso tiene una escopeta o algo. Sí, mira, que tiene una escopetita pequeñita. Bueno, el sopo. Vamos allá. El cuarto del tema es imagen de pintura. Sí, por ejemplo, pues son 100 imágenes y llevamos 40 de Velázquez. ¿Quién quiere leer un poquito? Venga. El cuadro de Sopo fue pintado por Diego Velázquez entre 1739 y 1740 y se conserva en el Museo del Prado de Madrid, España, desde la creación de la Pinacoteca en 1819. Espérate un momentito. Venga. El cuadro representa al narrador de fábulas griego Esopo, tal como se recoge en un letrero en el propio cuadro, mirando directamente al espectador, con un libro en su mano derecha y vestida con un sayo marrón, sujeto a la cintura con una tela de color blanco. Vale. Muy bien. ¿Quién se supone que era Esopo? Pues Esopo es un narrador de fábulas griego. Sin embargo, para representarlo, Velázquez, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hacía con la vieja friendo huevos o con los borrachos. Coge un personaje popular, alguien de la calle, incluso a veces son pedigüeños, gente que vive en la calle, y lo toma como modelo para representar a Esopo. Algo también, como estamos viendo, una novedad dentro del barroco, inspirarse en personajes populares, personajes que viven en la calle, pues a veces gente que pide limosna, ¿no? Y a retratarlos, ¿no? Que sean los protagonistas de la pintura. Y en este caso, pues dice que aquí, además, mira, tenéis aquí las chuletas. A Esopus. Sería un retrato de Esopo. ¿Cómo era Esopo? Pues nadie lo sabe porque vivió en la época de los griegos. Así que Velázquez coge a un personaje popular y dice pues que representa a Esopo. Muy bien, esto de aquí se llama El Niño de Vallecas y otra vez estamos en una situación parecida. El Niño de Vallecas, sabemos su nombre. ¿Quién se anima a leer un poquito? Venga. Aarón está deseando leer. ¿No? Sí. Está deseando, venga. Francisco Lescano, El Niño de Vallecas, es una pintura al óleo de Velázquez, conservada en el Museo del Prado. No existe
facilidad en la identificación del personaje representado, un enano de la corte de Felipe IV, al que en documentos de finales del siglo XVIII se le dio el nombre del Niño de Vallecas, apodo que no corresponde a Francisco Lescano, vizcaíno, con el que más tarde se relacionó el retrato, ni a ningún otro de los bufones conocidos del reinado de Felipe IV. Bueno, no tenemos seguridad que se llamara Francisco Lescano. El cuadro se conoce como el Niño de Vallecas y representa ¿a quién? A un enano. Un enano que estaba en la corte. En la corte del rey, pues a veces tenían personajes que estaban al servicio de los reyes, pero que su función era pues divertir a los reyes, entretenerlos. Así que había pues malabaristas, había a veces magos y había también en la corte barroca española pues enanos, personajes con deformidades y formaban parte de la corte, por así decirlo, estaban al servicio de los reyes. El Niño de Vallecas se cree que era uno de los bufones de la corte de Felipe IV. Otra vez estamos en lo mismo. Velázquez se fija en quién, pues en personajes populares, personajes con deformidades, personajes de la vida cotidiana y los representa. El Niño de Vallecas. Esto es algo parecido, Pablillos de Valladolid, también un personaje popular. Bueno, quinta etapa, segundo viaje a Italia. ¿Quién puede ser ese muchachote? Inocencio X. Y resulta que Inocencio X fue ¿qué? El Papa. ¿Quién quiere leer un poquito? Doña Inés, ¿está deseando? El retrato de concepcionismo es una pintura realizada a óleo sobre el Santiago de la Cruz, verano de 1650. Actualmente se encuentra en la Galería Gloria Pansi de Roma, también conocida como Palazzo Gloria Pansi. Muy bien. Venga. El cuadro se realizó durante el segundo viaje de Italia de Velázquez, entre el principio de 1649 y mediados de 1651. Hay constancia documental de que el Papa puso para Velázquez en agosto de 1650. El cuadro es el cuadro de papel que sostiene el pontífice donde se lee a la Santa Virgen. Bueno, no importa. ¿Dónde se supone que está el papel? En la mano izquierda de Inocencio X aparece que este texto, el Santo Signore, ¿no? Inocencio X por Diego de Silva Velázquez, lo cual demuestra pues, que el retrato de Inocencio X fue pintado por Velázquez. Doña Selva, ¿quiere usted seguir un poquito? En aquella época no era habitual que los papas accediesen a posar para artistas extranjeros. En este caso, el pontífice hubo de hacer una excepción porque Velázquez gozaba de buenas referencias. Viajaba a Italia como pintor de Felipe IV. Además, es muy posible que Inocencio conociese al pintor desde décadas antes. En 1625, siendo nuncio, Inocencio había viajado a Madrid acompañado a... Vale. Muy bien, ¿qué se cuenta que dijo el Papa cuando lo vio terminado? Doña Teresa. Se cuenta que cuando el Papa vio terminado su retrato, Lescano, junto al concertado, tropó demasiado legal, aunque no pudo negar la calidad del mismo. El pontífice consideró a Velázquez como un medalla y una cadena de oro que figurarían entre los bienes del pintor famosos. Muy bien, ¿qué dijo el Papa cuando lo vio? Que era demasiado real. Demasiado real, troppo vero. Bueno, el retrato de Inocencio X ha inspirado a otros artistas. Ah, no va por ahí, ¿no? Claro. Da un poco de vida. Da un poco de miedo. Pero es bastante guay, me gusta mucho. Muy bien, a la derecha la obra de Velázquez, ¿no? ¿Y a la izquierda? El 3, te lo digo.
una obra de Francis Bacon en el siglo XX. Es una interpretación del cuadro. Así que, claro, tú dices, ¿por qué estudiamos a Velázquez? ¿Por qué estudiamos a los griegos? ¿Por qué estudiamos a los romanos? ¿Por qué? Son fuentes de inspiración para los artistas del siglo XX, del siglo XIX, de las obras que se hacen en la actualidad. Es decir, Francis Bacon se inspira en la obra de Velázquez, un autor que es de un cuadro que pinta en 1650. Sin embargo, esta obra será hacia de 1950, es decir, 300 años después, Velázquez sigue influyendo muchísimo en los pintores y en los artistas, ¿no? Bueno, hablaremos de Francis Bacon, pues los últimos días del curso, de momento, ¿no? Tropos Vero. ¿Y si lo veo? ¿A quién? ¿Francis Bacon? Lo vamos a ver también. Muy bien, segunda etapa en Italia. La Venus del espejo. Muy barroca. ¿Por qué muy barroca? Un cuadro dentro del cuadro. Aunque esto, más que un cuadro, en el cuadro representa un espejo. Hemos dicho que al artista barroco le interesan las composiciones complejas, sorprender al espectador. ¿La composición es compleja? La composición aparentemente es simple, pero el espectador, ¿cómo ve a Venus? La ve de espaldas, pero consigue ver el rostro gracias al espejo, ¿no? Entonces, el rostro de Venus se refleja en el espejo y entonces el espectador lo ve. Hombre, es un artificio, ¿no? Es bastante sorprendente, ¿verdad? Venus, desnuda, en una posición que nos suena o no nos suena. Vimos que en el Renacimiento la Escuela Veneciana de Pintura crea un modelo de mujer desnuda femenina. Ese modelo se va a reutilizar en el Barroco, como vemos, Velázquez lo utiliza. Y si ustedes se fijan, esto está en la National Gallery de Londres. Es curioso porque cuando yo era más joven, en el Museo del Prado hizo una exposición monográfica sobre Velázquez. Y el cuadro estrella que traían era la Venus del espejo. Y entonces en Madrid se formaron unas colas tremendas en el Museo del Prado para ir a ver la exposición. Pero lo curioso es que el 90% de los cuadros de la exposición estaban en la colección permanente. Es decir, la mayoría de los cuadros de Velázquez estaban en el Prado ya. Pero a veces, como somos los humanos, ¿no? Se hace una exposición y se anuncia y la gente empieza a ir a ver Prado. Pero quitando esta y 4 o 5 obras más, la mayoría de las obras estaban en la colección permanente y se pueden visitar. Todo el mundo iba a ver la Venus del espejo. Muy bien, últimos años de su vida. ¿Qué le ha pasado a Felipe IV? Tampoco ya mayor, muchacho. Ay, Dios mío. Y de la etapa final, una de las obras más conocidas es la familia de Felipe IV, también conocida como las Meninas. Muy bien. Me veo con la Margarita, tío. La Margarita, una grande. ¿Quién se anima a leer un poquito? Está deseando leer Doña Zaira. Doña Zaira. Las Meninas, como se conoce esta obra desde el siglo XIX, o la familia de Felipe IV, según se describe en el inventario de 1724, se considera la obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego Velázquez. Acabada en 1656, según Antonio Palomino, fecha unánime aceptada por la crítica. Corresponde al último periodo estilístico del artista, el de plena madurez. Es una pintura realizada al óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, formada por 3 bandas de tela cosidas verticalmente sobre las figuras situadas en primer plano que representan a tamaño real. Es una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte. Aunque fue descrito con cierto detalle por Antonio Palomino y mencionado elogiosamente por varios artistas y viajeros que tuvieron la oportunidad de verlo en el palacio, no alcanzó auténtica reputación internacional sino hasta 1819, cuando tras la apertura del Museo del Prado pudo ser copiado y contemplado por un público más amplio. Bueno, vale. Básicamente es una de sus obras de la etapa de madurez, 1656, pues 1650, mediados del siglo XVII. Es un óleo sobre lienzo.
Es de grandes dimensiones, creo que eran 300, ¿no? 300 centímetros por 276 viene a ser más de 3 metros por 270, es un cuadro de grandes dimensiones y se conocía como la familia de Felipe IV, pero también se conoce como las meninas. Y la pregunta es, ¿quiénes son las meninas? O las meninas. ¿Cuál es mejor? ¿Meninas o meninas? Meninas. ¿Qué puede ser una menina? A los gatos se les llama meninos, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los personajes? El tema central, ¿cuál es el tema central de las meninas? Doña Nazaret está deseando contárnoslo. El tema central es el retrato de la infanta Margarita de Austria, colocada en el primer plano, rodeada por sus sirvientes, las meninas, aunque la pintura representa también otros personajes. En el lado izquierdo se observa parte de un gran lienzo, y detrás de este el propio Velázquez se autorretrata trabajando en él. Espérate un momentito, vamos a poner la imagen y así lo vamos siguiendo, ¿vale? Es decir, el tema central del cuadro ¿cuál es el tema central del cuadro? El retrato de la infanta Margarita de Austria, que es esta niña que está aquí, ¿de acuerdo? Ese se supone que es el tema central, pero dice el texto a la izquierda, ¿qué aparece? Aparece un lienzo, la parte de atrás de un lienzo sobre un caballete, y se representa ¿a quién? Al propio Velázquez, es decir, es una especie de autorretrato, ¿no? Venga, seguimos. Ahí, vale. El artista resolvió con gran habilidad todos los problemas de composición del espacio, gracias al dominio que tenía del calor y la gran facilidad para caracterizar a los personajes. El punto de fuga de la composición se encuentra cerca del personaje que aparece en el fondo, abriendo una puerta, donde la colocación de un foco de luz demuestra de nuevo la maestría del pintor que consigue hacer recorrer la vista de los espectadores por toda su representación. Vale, se supone que el punto de fuga de la obra, las líneas coinciden ¿dónde? En una puerta que hay al fondo de la habitación, que está abierta, en la que hay mucha luz y en la que aparece un personaje que pasa por ahí, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Vale. Venga, ¿quién se anima a seguir leyendo? Doña Selva está deseando continuar. Sí. Un espejo colocado al fondo refleja las imágenes de Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, medio del que se valió el pintor para dar a conocer ingeniosamente lo que estaba pintando. Según Palomino, aunque algunos historiadores han interpretado que se trataría de reflejo de los propios reyes, entrando a la sesión de pintura, o según otros, posando para ser retratado por Velázquez. Vale, vamos a ver si... Vale, esto de aquí, ¿qué es lo que es? Se supone que es un espejo. ¿Y quiénes aparecen en el espejo? Felipe IV y su mujer. Entonces, la verdad es que ahora cuesta trabajo saber realmente qué está pintando Velázquez. En realidad está pintando al matrimonio. Es que no está muy claro. No está pintando matrimonio. Bueno, sí. Porque lo que te quiere decir Velázquez es, no, que no estoy pintando a las meninas, estoy pintando a la gente. A ver, Pero eso es por el... él en que lo hace realidad queriendo. él en realidad está pintando a las meninas. Claro. Lo que pasa es que dentro del cuadro lo que se pinta a las meninas. Claro. Muy bien. A nadie le importa que pinten matrimonio. Muy bien, hay varias posibilidades. Uno, si esto es un espejo, Velázquez estaría pintando ¿a quiénes? Estaría pintando a los reyes que estarían en la posición del espectador, ¿no? Donde estáis vosotros estarían Felipe IV y su mujer. Exacto. Y la infanta Margarita, las meninas, que son las damas de compañía que la acompañan y le sirven, estarían viendo cómo Velázquez está pintando a Felipe IV y su mujer, ¿sí o no? Eso sería una posibilidad, ¿sí? Otra posibilidad sería que no, que Velázquez realmente estuviera pintando a la infanta Margarita
y que ellos estuvieran asomados al fondo en una especie de ventana. ¿A dónde vamos? Que la composición es muy barroca, ¿no? Hasta el extremo que Velázquez nos muestra un cuadro en el que no sabemos cuál es el elemento central del cuadro. ¿Qué está haciendo Velázquez? Está pintando a la infanta Margarita, está pintando a los reyes. Hay un juego con los espejos, ¿no? Con la habitación que se abre al fondo y esa luz que realmente ilumina la escena. Las Meninas es un cuadro pues que es bastante de composición muy compleja. Bueno, vamos a ver quiénes son los personajes, ¿vale? Bueno, se supone que la infanta Margarita Teresa es el personaje central. Mira, aquí tenemos con numeritos los personajes, ¿vale? 1, la infanta Margarita Teresa. Los números 2 y los números 3, ¿quiénes son? Son las Meninas. ¿Qué son las Meninas? Las damas de compañía de la infanta. Número 2 y número 3. En este caso sabemos cómo se llamaban. Se llamaban Isabel de Velasco, hija de don Bernardino López de Ayala y Velasco, octavo conde de Fuensalida. Y Margarita Agustina Sarmiento, hija del conde de Salvatierra. Si ustedes se fijan, las que hacían de damas de compañía de la infanta, ¿quiénes eran? Eran hijas de la nobleza, hijas de condes, duques. Era uno de los mayores honores que podía tener un conde o un duque, que su hija fuera elegida para ser dama de compañía de la infanta. 1, infanta Margarita. 2, 3, las Meninas, que no nos vamos a quedar con los nombres, ¿no? No es necesario. Número 4. Número 5, ¿quiénes son? Una nana. Exacto. La 4 es María Bárbola. Es una enana acondroplásica, qué bonito nombre. Hemos dicho que en la corte de los Austrias menores normalmente había enanos, había personajes que los acompañaban. Y Nicolásito Pertusato es otro enano, en este caso de origen noble, del ducado de Milán. Es decir, el 4 y el 5 son dos enanos, pero que pertenecen a la corte. Son también, en cierta forma, pues, servicio de compañía de las infantas y de los reyes. 6 y 7, ¿sabemos quiénes son? Pues vamos a verlo. 6, Marcela de Ulloa, viuda de Diego de Peralta Portocarrero. Era la encargada de cuidar y vigilar a todas las doncellas que rodeaban a la infanta Margarita. Es decir, realmente María de Ulloa, ¿de qué se encarga? Pues de vigilar a las Meninas y la atención que prestan a la infanta. Es, por así decirlo, la institutriz, ¿no? La persona que está a cargo de la infanta, en realidad. Número 7. Únicamente guardadamas. No sabemos quién es, pero digamos que estaba a cargo también de la infanta. Número 8, 9, 10 y 11. Pues vamos al 8. El número 8 se cree que es José Nieto Velázquez. Era el aposentador de la reina, así como el propio pintor lo era del rey. Sirvió en palacio hasta su fallecimiento. La pintura queda situada en el fondo, en una puerta abierta. ¿Tiene el mismo apellido? Número, sí, tiene el mismo apellido, pero no es familia de Velázquez, creo. 9, Diego Velázquez, autorretrato. 10 y 11, Felipe IV y Mariana de Austria. Un mastín español y Bueno, esto sí que es un regalo, ¿no? Porque muy fácilmente identificable. Y después, hoy en día, sigue siendo fuente de inspiración para muchas cosas. Claro que sí. Sí, hombre, sí. Hoy en día suena este tipo de... Bueno, ya no suena tanto, ¿no? Hace unos años estuvo de moda. Ah, sí, sigue sonando. No, gracias. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio.
Entonces yo soy guapa. Sí, ¿verdad que yo soy guapa? Bueno, Ah, ¿me entiendes soy la guapa, frase? ¿verdad? Normal. Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña necesito y nació la forma de vivir. Y la vida es para siempre aburrida, tenemos que inventar otra. Y esta puta de payaso me quieren matar. Y yo ya dije para que siempre por detrás. No estábamos hablando de... Ah, ¿no? ¿Y de qué estábamos hablando? No todo gira en torno a tu vida, Manuel. No, dilo, venga, en serio. ¿De qué estás hablar? No dejas hablar. ¿Qué me dices que tengo que ser? No dejas dar hecho yo. No tengo 5 años. Yo quiero jugar a otras cosas. Yo no quiero estar pendiente de si son guapas o no. Yo no me quiero poner estos vestidos. Que no, tía. Por favor. ¿Qué me digas? Que si no estoy guapa, no me casas. No es normal, ¿no? Que yo con 5 años, recién cumplido, de 5 años, no. Mi mayor miedo es pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, casarte te casas. Vamos, si te casas. ¿No? Como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las afueras de tu cuarto parto. ¿Y tú qué dices? ¿Verdad que yo soy guapo? Me han dicho que me casaré, ¿verdad? Que yo soy guapa. Póngale este colorizo, por favor. No, ese no, que es muy feo. Bueno, esto es de... Bueno, de que aquí no sale el año, ¿no? Es de 2000, sí. Pero si no trae famoso. Bueno, 2017 por ahí. o sea que todavía hoy las obras de Velázquez, como no a Francis Bacon en 1950, sino en el siglo XXI, pues son fuentes de inspiración para la música, para la creación. Y fijaros que en parte el artista juega con la idea de a quién está pintando Velázquez, ¿no? Porque ella le dice, y Velázquez dice, no, pues si yo te estoy pintando a ti, dice, no, nada más que pintas a mis padres, ¿no? Así que el artista juega un poco con ese engaño visual del cuadro que no se sabe muy bien si Velázquez está pintando a los reyes, está pintando a la infanta o lo que sea. Bueno, todavía quedan 4 minutos, tienen ustedes mucha prisa. Uy, este es muy bueno también. La fábula de Aracne o las hilanderas. ¿Nos suena de algo o no nos suena? Sí, es buenísimo. ¿Os acordáis aquel día Sí, de representaba. Yo no estaba preparada. Voy a hacer spoiler, pero representa la muerte y atrás la vida. Oh, no sé. Es muy barroco la concepción del cuadro. ¿Por qué? Porque hay dos. Hay 2 planos, un primer plano, un segundo plano, y nos pasa como Cristo en casa de Marta y María. ¿Cuál es el centro del cuadro? ¿El primer plano, la escena del En fondo? realidad es el segundo. En realidad es el segundo. Muy bien, eso... No sé. Sí, pero eso es una... Porque el título coge a los dos. Claro, La es obra que- y la delantera. Es que es eso. Muy bien, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué dice... ¿Que sí? O a mí no. Es más, es que me acuerdo que empezamos a ver el cuadro y tal, y hasta que no dijo, lo de atrás no me importa de lo de atrás. Yo lo de atrás me quedo en el cuadro. Sí. ¿Qué es lo primero que te digo? Vale. Yo voy a como ahí no son mi cabeza. Es que depende de cada uno. Bueno, vamos allá. ¿Qué se ve en primer plano? Está deseando leer doña María Alcaide. Qué bien. Estamos en una sala con 5 mujeres que preparan la altar. La mujer de la derecha, que dice blusa blanca, es una clara transposición de una de las figuras de la ópera de la Capilla Sixtina. Al fondo, detrás de estas mujeres, y en una estancia que aparece más elevada,
aparecen otras tres mujeres ricamente vestidas que parecen contemplar un tapiz que representa la escena mitológica. Durante mucho tiempo se consideró a esta hilandera como un cuadro de género en el que se mostraba una jornada de trabajo en el taller de la fábrica de tapices de San Isabel de Madrid, y que este era su único asunto. Sin embargo, a causa de la propiedad del cuadro y por la antigüedad del significado presente en algunos de los lienzos significativos del arte, algunas personas, entre ellas Ortega y Gasset, o el historiador de arte español Diego Angulo Íñiguez, apuntaban a un simbolismo mitológico. Vale, si nos fijamos en el cuadro tenemos dos escenas claramente diferenciadas, una en primer plano y otra al fondo del mismo. En el primer plano tenemos 1, 2, 3, 4 personajes femeninos que están haciendo labores con el hilo, así que si uno trabaja el hilo, ¿cómo se llama la profesión? Hilanderas. Tengan en cuenta que... ¡Oh! Hasta aquí hemos llegado.